dispones a escuchar algo que podría romperte por dentro, solo para reconstruirte más real, más despierto, más indestructible? Prepárate, porque esto no es una charla de superación, ni un discurso motivacional barato. Es una sacudida al alma. El rechazo que tanto temes no es una maldición, es un llamado brutal a tu verdadero despertar. No estás huyendo del dolor del rechazo, estás huyendo de ti mismo, del reflejo que ves cuando todos te dan la espalda, del silencio que grita más fuerte que 1000 voces. Te has escondido tras máscaras, intentado complacer, fingido que no te afecta, pero por dentro lo sientes, ¿verdad? Ese ardor que no se va. Ese vacío que quema cuando no te eligen, cuando no te entienden, cuando no te valoran. Pero escucha esto con el alma abierta. Ese fuego no vino a destruirte, vino a forjarte. Porque cada vez que te rechazan el universo te está arrancando lo falso, está desmoronando lo débil, está empujándote fuera de la ilusión para que finalmente te mires al espejo y veas quién eres, sin adornos, sin aprobación, sin miedo. El rechazo es despiadado, sí, pero también es sagrado. Te desgarra para reconstruirte desde la esencia. Es el umbral donde muere tu ego y nace tu verdad. Ese principio es la piedra angular de este viaje hacia la parte más visceral de tu ser. No hablaremos de técnicas rápidas ni de consejos vacíos. Nos adentraremos en los abismos de tu psique, donde se esconde lo reprimido, lo negado, lo que te domina sin que lo sepas. Porque todo aquello que decides no mirar directamente, que prefieres ignorar, se vuelve dueño de tus actos, de tus patrones, de tus elecciones. El rechazo es solo el espejo de tus heridas no resueltas, pero no de forma superficial o simbólica. Es un reflejo psíquico exacto del trauma emocional que aún habita en tu sistema nervioso, en tu memoria celular, en los circuitos profundos de tu inconsciente. Cada vez que eres rechazado, se activa una secuencia arcaica de dolor almacenado, muchas veces heredado incluso desde antes de tu nacimiento, a través de experiencias prenatales, gestacionales o familiares no resueltas. Esas carencias emocionales no son simplemente recuerdos tristes. Son estructuras vivas que condicionan tus decisiones, tus expectativas y hasta la forma en que percibes el amor. La idea falsa de que tu valor depende de la validación externa nace en muchos casos de un apego inseguro, de vínculos primarios rotos o inconsistentes que sembraron la duda de si merecías afecto solo por existir. El rechazo, entonces, se convierte en una amenaza existencial, no porque te nieguen algo hoy, sino porque activa la angustia de no haber sido visto, sostenido o protegido en los momentos más vulnerables de tu desarrollo psíquico. Lo que duele no es el evento en sí, sino la reactivación de esa memoria emocional primitiva, la humillación antigua de haber sido invisibilizado, el abandono primario que dejó una herida abierta, la necesidad de ser amado que se transformó en ansiedad crónica por pertenecer. Estas fuerzas son profundas, ancestrales, silenciosas, y moldean sin que lo sepas la forma en que eliges pareja, cómo gestionas el conflicto, incluso cómo te defines a ti mismo. Hasta que no las traigas a la conciencia y las sientas en su crudeza, seguirán operando como sombras que sabotean tu autenticidad. Cuando entiendes esto, cuando lo aceptas sin miedo, sin juicio, entonces el rechazo se transforma, porque has accedido a uno de los códigos más ocultos de tu inconsciente, la verdad de que el dolor no es un enemigo, sino un aliado. El rechazo deja de ser un verdugo y se convierte en maestro cuando puedes observarlo desde una conciencia expandida, sabiendo que no está ahí para humillarte, sino para redirigirte hacia ti mismo. Ese muro que antes te frenaba se convierte en una puerta hacia tu autenticidad, porque al tocar fondo ya no tienes que sostener las máscaras. Carl Jung lo explicaba con claridad: todo lo que no se hace consciente se manifiesta en tu vida como destino. Es decir, todo lo que reprimes, el miedo a no ser amado, el terror al abandono, la necesidad de validación, terminará rigiendo tu existencia hasta que decidas enfrentarlo. Y ahí está la clave de todo: no eres víctima del rechazo, eres esclavo de tu inconsciencia. El rechazo no crea tu herida, solo la activa. No te rompe, te revela. No te hiere, te muestra donde ya estabas herido. Y esa es la paradoja más cruda: cuanto más lo temes, más poder le das. Solo cuando tienes el valor de mirar esa herida sin disfrazarla, sin evitarla, sin edulcorarla, puedes comenzar a sanarla desde el núcleo. No con afirmaciones vacías, sino con presencia real, con una mirada compasiva hacia tu historia y sus fracturas. La psicología inversa entra aquí como una estrategia de reinversión de poder psíquico. Al provocar el rechazo conscientemente,
Al ponerte en escenarios donde el no es posible y dejar de temerlo, estás creando una especie de reconfiguración neural. Enseñas a tu sistema nervioso que no estás en peligro, que no necesitas aprobación para existir. No es masoquismo, es alquimia emocional. Es la confrontación con el dolor no desde la herida, sino desde el arquetipo del guerrero interior. Algo se invierte dentro de ti cuando eliges el camino del rechazo voluntario. Te das cuenta de que no te define, que el dolor ya no duele igual porque tú ya no eres el mismo. Pierdes el miedo. El otro deja de tener poder sobre ti porque has recuperado tu centro. Ahí nace el deseo, pero no el deseo de ser elegido, sino el deseo de conocerte, de cruzar tus propios límites internos, de provocar tu evolución con la valentía de quien ya no teme derrumbarse, porque sabe que puede reconstruirse desde algo más profundo que la validación externa, desde su verdad más brutal y luminosa. El rechazo se convierte en combustible porque es una de las energías más potentes para la transformación interna cuando se metaboliza desde la conciencia. No es solo que te purifica y te libera, es que a nivel psicológico profundo, desconecta los mecanismos de dependencia afectiva que te mantienen cautivo de la validación externa. Cuando ya no necesitas que te elijan, ocurre una reconfiguración radical de tu sistema de valores. Dejas de operar desde el deseo de aceptación y empiezas a moverte desde el núcleo de tu autonomía emocional. Y es ahí donde puedes por fin elegirte a ti. Elegirte a ti mismo no es una frase bonita ni una afirmación motivacional vacía. Es un acto psíquico de individuación que implica responsabilizarte de tu historia, de tu herida, de tu transformación. Significa que renuncias a la narrativa de víctima, que dejas de proyectar tus carencias en los demás, que te reconoces como el arquitecto de tu realidad emocional. En ese momento tu vibración cambia, tu campo energético se depura y empiezas a atraer desde otro lugar, desde la completitud y no desde la carencia, desde una verdad integrada y no desde la máscara seductora de quien mendiga amor disfrazado de seguridad. Y entonces el juego psíquico se invierte. El deseo ya no surge del otro como respuesta a tu vacío, sino como una manifestación natural de tu esencia autorrealizada. El otro lo siente, pero no lo interpreta desde la lógica superficial del atractivo, sino desde el inconsciente colectivo, desde una resonancia arquetípica que no puede ignorar. Porque el deseo verdadero no nace de la necesidad, sino de la plenitud, y esa energía es la que transforma vínculos y disuelve las dinámicas tóxicas. El que no teme ser rechazado es en términos simbólicos un ser liberado del arquetipo de la herida. Es peligroso porque no puede ser manipulado, porque su autoestima no fluctúa según las respuestas externas, porque no se arrastra, no se vende, no se doblega para encajar. Vive en su eje. Y esa coherencia interna, esa congruencia radical entre lo que siente, dice y hace, genera un magnetismo visceral. Es una forma de poder silencioso pero inevitable, una presencia que no pide permiso, que no suplica atención, que no teme desaparecer si no es elegida. Y esa libertad, en su esencia más pura, es irresistible, porque es la manifestación tangible de un alma que se ha liberado de sí misma. Pero para llegar allí, hay que atravesar la noche oscura del alma. Ese tránsito no es simbólico ni poético, es una experiencia concreta y desgarradora del inconsciente individual cuando deja de sostener las máscaras del yo. Es descender a los rincones más ocultos y primitivos de la psique, donde reside la sombra, esa parte negada que contiene todo lo que fue reprimido no solo por la cultura o la educación, sino también por la necesidad biológica de pertenecer. La sombra representa el 90% del inconsciente, no como exageración, sino como advertencia. La mayor parte de lo que somos está fuera del alcance de la conciencia cotidiana. Ahí viven tus deseos prohibidos, los impulsos instintivos que chocan con las normas sociales, tu rabia contenida, que en lugar de expresarse se somatiza, tu tristeza negada, que se disfraza de frialdad, tu sexualidad culpable, que se bifurca en represión o compulsión, y tu poder enterrado, que en lugar de afirmarse se convierte en sumisión o agresión pasiva. Todo esto no desaparece, se fragmenta, se proyecta, se convierte en lo que atraes una y otra vez sin saber por qué. Se manifiesta en tus elecciones inconscientes, en tus sabotajes, en las relaciones que te destruyen o te minimizan. La sombra, al no ser integrada, toma el control desde lo oculto. No actúa por maldad, sino por la urgencia de ser reconocida. Como un niño olvidado en el sótano de tu mente, grita en forma de patrones repetitivos, de caos emocional, de fracaso crónico. Cuando eliges enfrentarla, no la disuelves, la reintegras. Y eso requiere conciencia radical, honestidad brutal y un amor compasivo que no juzga lo que encuentra.
Abrazar tu sombra es uno de los actos más revolucionarios del alma, porque significa que dejas de dividirte interiormente, que ya no niegas tu humanidad en nombre de la aceptación, que ya no necesitas fingir que todo está bien. Entonces, el rechazo deja de doler de la misma forma, porque al dejar de rechazar tu sombra dejas también de rechazarte a ti mismo. Y cuando eso sucede, el rechazo externo pierde su veneno. Ya no encuentra una herida abierta donde instalarse, porque tú ya has hecho las paces con tu oscuridad, y eso, paradójicamente, es lo que te hace verdaderamente luminoso. Ahí empieza la verdadera transformación, no en el cambio de comportamiento, sino en el cambio de la relación contigo mismo a nivel arquetípico. Es cuando te aceptas incluso en tus partes más oscuras, no solo con resignación, sino con una integración activa donde puedes mirar tus defectos, tus traumas, tus zonas rotas, y decir, esto también soy yo. Ese gesto interior es más que aceptación, es reconciliación psíquica. Significa abandonar la guerra contra uno mismo, dejar de intentar corregir tu existencia para ser digno de pertenecer. Porque el mayor acto de amor propio es dejar de intentar ser alguien más para merecer amor. Cuando dejas de juzgarte, no se trata de justificar tus errores, sino de comprender sus raíces. Toda caída, todo error, toda decisión impulsiva o destructiva responde a una necesidad no escuchada. Hacer las paces con tu historia es entender que tu biografía emocional ha sido moldeada por fuerzas inconscientes más grandes que tu voluntad consciente. Es un acto de madurez psíquica que no niega tu responsabilidad, pero te permite contextualizar tu dolor dentro del gran mapa de tu evolución. Y entonces comprendes de manera visceral que no necesitas ser perfecto para merecer amor. Porque el amor real no exige perfección, exige presencia. No tienes que complacer a nadie para tener valor, porque el valor auténtico no nace del agrado ajeno, sino de la coherencia entre lo que sientes y lo que vives. Y sobre todo, descubres que no debes evitar el rechazo para tener paz, porque evitarlo es entregarle poder. La paz real no llega cuando todo encaja, sino cuando tú dejas de huir, del dolor, del vacío, del miedo, de ti. En ese punto crucial, cuando ya no temes perder, cuando ya no te mueves por ansiedad relacional, cuando dejas de medir tu valía por los ojos de otros, algo sagrado ocurre, se abre un espacio interno de libertad total. Esa libertad no es euforia, es silencio, es profundidad, es la sensación de estar completo sin necesidad de demostrarlo. Y desde ese silencio surge un nuevo tipo de deseo, el deseo de vivir desde la verdad, de amar sin condiciones, de entregarte sin miedo, de ser sin pedir permiso. Un deseo que no busca obtener sino expresar, que no seduce sino que irradia. Y entonces, lo que antes era tu mayor miedo, el rechazo, el abandono y la desaprobación, se convierte en tu mayor fuerza. Porque has construido en tu interior un refugio donde ya no necesitas ser salvado. Lo que antes te destruía ahora te construye. Lo que antes te encadenaba ahora te libera. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has descendido a las profundidades de tu alma y has traído de vuelta una verdad que ya no puede ser negada, la de que eres completo, incluso en tu imperfección. Porque el rechazo es un ritual iniciático en el sentido más profundo y simbólico de la psique humana, no como un obstáculo que debe ser superado, sino como una muerte simbólica que permite el renacimiento del verdadero ser. Es el fuego psíquico que calcina las estructuras del ego construido sobre la necesidad de pertenecer, de agradar, de evitar el dolor. El rechazo, cuando es vivido conscientemente, se convierte en el crisol alquímico donde se separa lo ilusorio de lo auténtico. Es el umbral entre la máscara y el rostro, entre el yo condicionado y el sí mismo profundo. No es solo una caída que te obliga a volar sin alas, es una desestructuración del ego que te obliga a recordar que tú no eres tus logros, ni tu imagen, ni tus vínculos. Es una crisis de identidad que, bien transitada, revela tu esencia desnuda. Es ese silencio desgarrador, que cuando lo atraviesas sin anestesia, sin distracciones, sin consumo emocional, sin fuga mental, se convierte en el espacio sagrado donde por fin escuchas tu voz interna, aquella que ha estado siempre ahí, sepultada bajo capas de condicionamiento, miedo y autoengaño. Y solo quienes se atreven a cruzar ese umbral sin victimismo, sin resistencias, con la entrega radical del alma que ha decidido despertar, pueden conocer el poder que se esconde al otro lado. Porque en ese abismo no hay destrucción, hay revelación. No hay vacío, hay espacio fértil. No hay pérdida, hay transformación. Lo que tanto buscabas, la autenticidad, la conexión, la verdad,
no está en las ideas, en los libros, en los gurús, ni en las relaciones. Está en ti, en tu herida más temida, en tu sombra más negada, en tu rechazo más doloroso. Ahí en lo que intentaste evitar está tu alma. No esperando para rescatarte, sino para confrontarte. No para consolarte, sino para encenderte. Para recordarte quién eres cuando dejas de fingir, de complacer, de adaptarte para encajar. Porque solo en ese despojo absoluto de toda pretensión nace la posibilidad de ser verdaderamente libre. Y en ese despertar, el deseo ya no es una carencia, sino una manifestación integrada del ser que ha trascendido la dualidad entre necesidad y plenitud. Ya no buscas que te amen porque has descubierto desde la raíz misma de tu psique que el amor no es algo que se obtiene, es algo que se recuerda. Es el núcleo esencial de tu existencia, el campo vibratorio desde el cual emergen tus elecciones, tu presencia, tu mirada. Ya no pides que te vean, porque en lo profundo has recuperado la visión más importante, la que tienes de ti mismo. Eres luz, no como una metáfora poética, sino como una condición energética real que nace de haber disuelto las densidades del juicio, la culpa y la autoexigencia. Ya no temes el rechazo porque has recorrido el camino interno hacia la fuente de donde emanaba ese temor, y allí descubriste que el miedo al rechazo era solo un eco de la desconexión contigo mismo. Al restaurar ese vínculo primario, el rechazo pierde su capacidad de herir, porque deja de ser interpretado como una amenaza a tu identidad. Te conviertes entonces en libertad viva. Una libertad que no busca escapar, sino que se instala en el presente con total responsabilidad de ser. Esa es la alquimia profunda del alma, la transmutación de las partes rotas, ignoradas o negadas en fuerza, sabiduría y claridad. Es el arte psicológico de atravesar el fuego interior y no quemarse sino iluminarse. No se trata de una transformación superficial, sino de una reestructuración integral del ser. Hacer consciente lo inconsciente no es un proceso intelectual, sino una experiencia mística de integración total donde la mente racional cede ante una inteligencia más profunda, más simbólica, más conectada con la totalidad de lo que somos. Es el acto radical de abrazar lo negado, de sostener lo que antes era insostenible, de darle voz a lo que antes fue silenciado. Integrar lo roto no es restaurarlo como era, sino transmutarlo en un nuevo nivel de conciencia, donde el sufrimiento deja de ser carga y se convierte en brújula, en fuerza reveladora. Y desde ahí reconstruirte no como una versión más fuerte, porque la fuerza muchas veces es una coraza del ego, sino como una versión más auténtica, más despierta, porque has visto la sombra. Más viva, porque ya no huyes de lo que eres. Porque solo los que se atreven a morir simbólicamente en su propio abismo, enfrentando el terror primario del vacío existencial, renacen de verdad. Y cuando renaces desde esa profundidad ya nada puede destruirte. Porque has dejado de construirte desde la ilusión, porque te has convertido en lo que siempre fuiste, verdad encarnada, deseo sin miedo, amor sin condiciones, luz que ya no necesita ser aprobada para brillar, porque reconoce que su brillo nunca dependió de otro.